me permito presentar a nuestra primera ponente que nos acompaña desde Brasil, una colega que tiene papers específicos sobre inteligencia artificial, sobre la personalidad de lo que, bueno, la personalidad de las personas que se basan en inteligencia artificial. La magistrada María Claudia Cachapuz, ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, licenciada en Comunicación Social y Periodismo por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España, y doctora en Derecho por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en donde actualmente es profesora principalmente en temas constitucionales y en ámbito de relaciones privadas. Tiene 3 libros y más de 50 papers y, bueno, uno específicamente en el tema que nos concierne. Muchísimas gracias, magistrada, por acompañarnos. Le doy el uso de la voz hasta por 20 minutos. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Laura Márquez. ¿Me escuchan bien? ¿Bien? La escuchamos perfecto. Gracias. Hablo del sur de Brasil, entonces que estamos muy lejos, pero muy próximos, muy cerca con esta conexión que es posible en el tiempo de pandemia. Es una buena cosa, por lo menos porque tenemos un punto para encontrarnos en algún momento. Entonces agradezco muchísimo por la invitación para participar, doctor Pablo Pruneda, doctora Laura Márquez, los demás compañeros de debate. Pido disculpas por mi español porque estoy muy lejos, casi más de 2 años sin ir a un país de lengua española, entonces que es un poco más tranquilo, mi fala va a ser un poco más despacito para poder entenderme bien y hacerme comprendida. Pero la idea hoy es trabajar un poco sobre la justicia digital, la problemática, implicaciones normativas desde la perspectiva del sistema judiciario brasileño. Y la idea aquí, déjame ver si aquí, es trabajar un poco muy rápidamente el plan de exposición, a traer un poco de la introducción acerca de la idea más filosófica que está al fondo en este posicionamiento o posición más crítica cuanto a la idea de la justicia digital y su implantación en Brasil. En la primera parte, poner una tónica en la cuestión de la normatividad, especialmente la problemática interpretativa que tenemos aquí con la colisión de las leyes. Y en segundo punto, trabajar la normatización, la normatividad nueva del Consejo Nacional de Justicia y la construcción de la idea de una justicia digital más especialmente. Y para introducir, por lo tanto, me gustaría de hablar un poco sobre la cuestión del fondo, que es el posicionamiento filosófico que tenemos con la idea del avance de la tecnología. Esto más especialmente a partir de los estudios de Jürgen Habermas en el futuro de la naturaleza humana, cuando habla justamente del problema de la fertilización in vitro, el uso, el examen y elección de un embrión de 8 células para la fertilización y la posibilidad de autonomía de escolha del embrión que va a ser implantado para la vida. Esto marca un progreso de las ciencias biológicas en un plan muy específico, y esto es del final del siglo XX. Primero, por ampliar las posibilidades de acciones humanas que no son conocidas y que permiten, por lo segundo, la intervención de un sujeto de derecho en la generación de la vida del otro. Y esto es fundamental cuando hablamos de la cuestión de autonomía y los reflejos de la autonomía en la cuestión de autodeterminación, inclusive la autodeterminación informativa. Cuando Habermas trabaja con esta idea de la fertilización in vitro y la escolha sobre la fertilización y la interferencia en la vida del otro, apunta 2 nuevos márgenes de decisión, y esto que nos va a interesar de una forma más directa.
La primera es cuanto a la ética universalista, la opción por una ética universalista como una de las opciones filosóficas cuando se hace una consideración normativa que es parte de la formación democrática de la voluntad. O sea, hay una información suficiente al sujeto de derecho para que haga una escolha adecuada de cuáles son los avances o los rumos del avance tecnológico que es pretendido. Y por segundo, una ética llamada como ética funcionalista en que las soluciones se dan por carácter utilitarista o utilitario, según preferencias subjetivas que están satisfechas por el mercado. Y este es el asombro de Habermas, que se ve en una determinación como de la resolución del Parlamento Europeo, que es más reciente, obviamente, de febrero de 2017, cuando afirma que es necesario para el caso de robótica y responsabilidad civil crear una definición generalmente aceptada de robot e inteligencia artificial que sea, este es el punto, flexible y no cree obstáculos a la innovación. ¿Y por qué este es un asombro cuando habla Habermas de dos posicionamientos filosóficos? Porque tenemos que comprender la diferencia entre el posicionamiento de jurista cuando imagina el derecho y el funcionamiento de las leyes, de toda la normatividad, en un punto de vista más universalista, haciendo el test de la prueba de la adopción de un posicionamiento más universal, como frente a las situaciones que son determinadas por el mercado y la utilización de esto dentro de una pretensión específica de avanzar cuanto a los fines determinados. Y esto es asombroso en la resolución del Parlamento Europeo porque se verifica justamente la segunda opción, la idea que sea determinada por el mercado las opciones para el futuro. Y primero por la posibilidad real de superar la capacidad intelectual humana mediante el desarrollo de una racionalidad propia por parte del producto de inteligencia artificial. Esto es una constatación de la resolución. Y lo mismo por la necesidad de que se encuentren las garantías para la inserción del control humano y por tanto hay la consideración de una pérdida de este control, por primero, en los procesos automatizados de toma de decisiones que sean definidos por operaciones algorítmicas. Entonces, se reconoce en este progreso tecnológico una frontera muy más permeable entre el interés público y la parte que es muy próxima al interés privado. Y fundamentalmente por una preocupación con la preocupación simultánea que hay tanto en un aspecto individual cuanto a la intimidad del sujeto, que era algo que para nosotros era muy tranquilo, pero también con el alcance y la perspectiva en términos universales. O sea, cuando hablamos del problema de la democracia y la determinación de la voluntad universal cuando se habla en avances desde el punto de vista tecnológico, con todos los desdobramientos que se va a identificar en este desarrollo. Y aquí obviamente estoy hablando de situaciones que para nosotros son bastante conocidas y tenemos estudios que son dirigidos también en el campo de la comunicación, de la tecnología de la información, con diversos debates que son propuestos inclusive en el campo de documentarios y también en el campo de la ficción, como las películas temáticas de Social Dilemma, idea de la tecnología que nos conecta, pero que también hace un control sobre nuestro comportamiento. O mismo la parte más ficcional con la película temática como Years and Years de BBC de Londres, y también la idea de Westworld, aquí sí muy más ficticio, la idea de un mundo con productos de inteligencia artificial que no quiere más ser medio
de producción de algo, pero también considerados como personas. Y por eso que en Brasil estamos en un momento de análisis de la normatividad y creando la posibilidad, las problemáticas interpretativas cuanto a estos avances. Fundamentalmente el avance de la idea de autonomía hasta la idea de autodeterminación informativa y los desdobramientos que se verifican con la idea de desarrollo tecnológico. Y aquí tengo que volver más una vez para el pensamiento de Habermas, ahora en la ética de la discusión, cuando trabaja la idea de autonomía en una perspectiva de estructura intersubjetivista. Por lo tanto, no es solamente la idea de disfrutarse de una libertad que sea individual, pero que justamente la idea de que con esta noción de autonomía se introduce un concepto que solamente se explica dentro de una estructura en que se ve el otro, o sea, en que se reconoce la libertad del otro individuo. Esto está en gran parte en la idea de autodeterminación informativa, que desde el nacimiento, cuando se trabaja por primero el concepto de autodeterminación informativa en la decisión del censo del Tribunal Constitucional Federal Alemán, hay la idea de una condición que sea elemental para el funcionamiento de una comunidad democrática fundada en la capacidad de acción conjunta de sus ciudadanos. Por tanto, la información, aunque esté relacionada con la persona, solamente es reconocida en un cuadro de realidad social que no puede subordinarse exclusivamente al afectado. Por lo tanto, no hay la idea de propiedad de disposición como una idea de bien, pero sí como un atributo de personalidad y de personalidad de personas que se conducen, que transitan en una idea social, en una realidad social. Esto es el precedente que también fue adoptado en Brasil en el final de los años 90, con la idea de una comunidad social. Por lo tanto, no es solamente la misma idea de autonomía de Habermas, la lectura de Kant, que no es solamente una idea de libertad individual, pero que es este teste de la libertad individual frente a la libertad del otro. Y por lo tanto, todas las normas que tratan sobre derechos fundamentales, aquí está en portugués, creo, el ámbito de derecho constitucional, tratan también, que tratan por lo mismo de derechos de personalidad en carácter infraconstitucional, comprendemos que son disposiciones de derecho fundamental. Y esto parte, por lo tanto, en Brasil de la Constitución Federal, en su artículo 5, que es el artículo general sobre las garantías individuales de derechos fundamentales, pero que aquí específicamente el inciso 10 de la Constitución Federal, cuando habla que la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de la persona son inviolables. Y esta garantización está también en el ámbito de la responsabilidad civil, pero que lo que interesa es justamente la primera parte, cuando habla de la esfera privada y la esfera social del individuo, por el honor y la imagen, que son consideradas inviolables. Por lo tanto, estamos hablando de una herramienta de carácter constitucional que habla sobre normas de derechos fundamentales y que toca en el problema de los derechos de la personalidad. Esto avanza en Brasil en el siglo XXI para trabajar por la primera vez un capítulo específico de los derechos de la personalidad. No solamente la parte general del Código Civil, la parte de las personas, pero un capítulo de derechos de personalidad entre los artículos 11 a 21. Y nos interesa de forma más específica el artículo 21, cuando habla con la misma tónica de la Constitución de que la vida privada de la persona natural es inviolable. Y hace un comando, una cláusula general para el juez, para que a solicitud del interesado adopte las medidas necesarias para evitar
o restringir, cuando necesario, un acto contrario a esta regla. Por tanto, tenemos en el carácter infraconstitucional la misma fuerza de garantización del ámbito constitucional para las relaciones entre privados. Esto se pone en una énfasis, una tónica, cuando hay la edición de la Ley de Acceso a Información, que en su artículo 31 también aplica una situación de disposición normativa específica para las cuestiones de derechos de personalidad. En oposición, no oposición, pero complementar, pero en una aparente colisión con la idea de transparencia y publicidad de los datos. El artículo 31 trata del tratamiento de la información personal que se debe realizar de manera transparente y respetando la privacidad, la intimidad, el honor y la imagen de la persona. Claro, así como garantizando las libertades y las garantías individuales, todas las demás que se aplican a la idea de interés público, de acceso a la información de forma amplia. Y por lo mismo, en el marco civil de la Internet, que es una norma de un código de 2014, cuanto la utilización de los instrumentos de la red, de la Internet, para haber una posibilidad más amplia de establecimiento de modelos libres de negocios promovidos en Internet. Pero que también aquí, entre los principios de su artículo 3, se ve la protección a la privacidad, la protección a los datos personales. Por la primera vez se habla de datos personales con esta tónica, y la preservación de la idea de igualdad en materia de acceso a informatización o a información por medio de la red. El gran avance se da a poco más de 2 años con la publicación de la Ley General de Protección de Datos Personales. Y aquí sí, trata con énfasis la idea fundamental de respeto por la privacidad, pero que por la primera vez nosotros vamos a ver la expresión, el concepto de la idea de autodeterminación informativa. Y aquí es por la primera vez que esto está en una disposición normativa, con la énfasis a la inviolabilidad de la intimidad, el honor y la imagen, ahora tratada de una forma más específica cuanto a los derechos de personalidad y más específicamente a los datos personales de los sujetos. Claro, aquí la tónica es para que haya un respeto mayor por los derechos humanos, por el libre desarrollo de la personalidad, por la dignidad y obviamente por la idea social que se ve en el concepto de Tribunal Constitucional Federal Alemán del ejercicio de la ciudadanía por las personas naturales. O sea, la idea inicial de autodeterminación informativa, que no es solamente la libertad individual del sujeto, pero su trabajo, su convivencia en el ámbito social. ¿Cuáles son, por tanto, los nuevos desafíos argumentativos que son propuestos con la Ley General de Protección de Datos? El primero es la necesidad, y es en esto que estamos trabajando ahora, una necesidad de la ponderación interpretativa entre lo que está en la Ley de Acceso a la Información y la idea de los portales de transparencia, del acceso amplio de todos a información que sea de interés público, y la ley LGPD, la Ley General de Protección de Datos. Y pasamos muy recientemente por este debate cuando se cuestionó, se preguntó cuánto la divulgación de los exámenes presidenciales acerca de la doenza COVID-19. Esto fue un punto en que
hubo la propositura del debate sobre la ponderación entre lo que es de interés público y lo que es de interés privado. También la relevancia en el ámbito administrativo y de la gestión de la información pública en el ámbito de la administración pública. Esto es un desafío para nosotros. Editamos muy recientemente en mi tribunal, que es el Tribunal de Justicia del Sur de Brasil, de Rio Grande do Sul. En el tribunal editamos el acto 37 que trata justamente cuanto a la política de protección de datos en el ámbito de la institución y del Poder Judicial. Y también las reflexiones sobre la protección de derechos fundamentales y su reflejo, su interferencia en las cuestiones de mayor impacto en términos de derecho privado. Aquí toda la discusión acerca del problema de consentimiento, de los contratos automatizados, y todo que interfiere de una cierta forma en la cuestión de datos personales. Por lo tanto, tenemos algunas otras discusiones que van a interferir incluso a la cuestión de la jurisprudencia, que estaba muy tranquila, con mayor preponderancia para la ley de acceso a información. Pero ahora tenemos que tratar con cuanto el problema de acceso a bancos públicos de datos y la cuestión de consentimiento, la cuestión de divulgación de los datos en portales de transparencia. Aquí los dejo la referencia del presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, con aplicación de la ley de acceso a la información. Y más recientemente también la renovación del problema del derecho al oído, porque teníamos una comprensión muy segura del Superior Tribunal de Justicia en 2 casos, y ahora es una decisión de febrero de este año, que está en recurso extraordinario. El STF en febrero reconoció la imposibilidad de reconocimiento del derecho al oído como regla, pero solamente como una situación de excepción por el abuso en el caso concreto. Esto es algo que está en abierto, pero es un representativo, como nosotros hablamos, un representativo de controversia, por tanto es un precedente del Supremo Tribunal Federal que tenemos que ver cómo aplicarlo ahora, cómo se va a replicar esto en los tribunales infraconstitucionales. Y muy rápidamente, si me permiten, paso a la última parte sobre justicia digital, para poner en énfasis 2 resoluciones del Consejo Nacional de Justicia. La primera, la resolución 332, que garantiza la ética, la transparencia y la gobernanza en la producción y el uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial de Brasil. Y aquí algunos de los principios que están, o fundamentos que están observados por esta resolución. El primero, contribuir a la agilidad y coherencia del proceso de toma de decisiones. Vean, esto es el gran conflicto. ¿Cuánto se avanza en términos de agilidad y de celeridad del proceso de toma de decisiones? Pero cuánto esto es complejo, está en oposición a la idea de coherencia justamente con todo el sistema judiciario, porque hay una cierta ausencia de test, de tentativa de control de las situaciones concretas y de la construcción de la jurisprudencia más nueva en este tema. Lo mismo observar la compatibilidad de la inteligencia artificial con los derechos fundamentales. También el problema de aplicarse la IA a los procesos de toma de decisiones, que debe, conforme la resolución, cumplir con criterios éticos de transparencia, previsibilidad, posibilidad de fiscalización y más la garantía de imparcialidad y de realización de justicia material. Ainda, aunque en complementación, las decisiones judiciales
deben estar sustentadas, aquellas que estén sustentadas en un producto de inteligencia artificial, deben preservar aquí sí el tema de la igualdad para no haber una producción de discriminación y, a contrario senso, trabajar con la idea de diversidad, de pluralidad, solidaridad y de construcción de un juicio justo. El desafío es que también está previsto en la resolución bien más reciente de Consejo Nacional de Justicia. Estamos hablando de final del año pasado, cuanto la garantía de producción de un juicio 100% digital. ¿Qué sería esto? La posibilidad en términos procesales tenemos por facultad a las partes la adopción de este juicio totalmente digital. Esto para todas las partes, las fases del proceso. Por lo tanto, todos los datos procesales se realizan exclusivamente de forma electrónica y remota a través de la web, con el objetivo de incrementar la rapidez y la eficiencia de la prestación jurisdiccional. Aquí está la contraposición entre la completud de esto y cómo trabajar el contradictorio amplio con la idea de rapidez y eficiencia. También la producción de la prueba y otros actos procesales son cuando se fue virtualmente inviable, la realización presencial no impedirá que el proceso se desarrolle en el ámbito del juicio 100% digital. Y aquí un punto es más complejo, la cuestión de las audiencias penales. También la elección del juicio 100% digital es siempre opcional a las partes, por lo menos en este primer punto, este primer movimiento del Poder Judiciario, y será ejercida por el demandante en el momento de la distribución de la acción, pudiendo el demandado oponerse a esta opción hasta el momento de la contestación, para después se transformar en una cuestión automatizada. Y por fin, las partes pueden en cualquier momento celebrar el negocio jurídico procesal en el sentido de autocomposición, lo que está previsto en Código Procesal Civil, por la elección del juicio 100% digital o por, en ausencia de esta opción, la ejecución de actos procesales aislados en la forma digital. Dejo, por lo tanto, para el debate estos nuevos desafíos que tenemos con la idea de justicia o de juicio 100% digital, la cuestión de la multiplicidad de sistemas electrónicos que tenemos en el Poder Judiciario brasileño, cada estado, por veces cada materia, si es civil, si es penal, si es familia, si es infancia, la justicia de los niños, por ejemplo, tiene su propio sistema, entonces que es como una Babel de sistemas electrónicos que tenemos que compatibilizar. El problema de control del cumplimiento del principio de juicio natural del proceso, que está garantizado por la resolución, pero es un desafío en carácter material. Las cuestiones de cambio administrativo de competencia material, que son determinadas por ley, pero que hay una tendencia a mayor cambio administrativo de esto. Estamos viendo ocurrir en la práctica. La cuestión de la garantía y la producción de pruebas imparciales y que puedan ofrecer de forma amplia la idea de un contradictorio y la defensa amplia en los procesos. El mantenimiento del nivel de lenguaje técnico jurídico que está como se desconstruyendo con la posibilidad muy célere de escribir una petición para el juez. Entonces, que estamos mirando este bajar de nivel de lenguaje muy rápidamente, y también el respecto, que es la gran cuestión del fondo, al amplio contradictorio en contraposición a la idea de celeridad. Esta es la idea básica para que podamos hablar un poco más en el debate. Dejo aquí una referencia bibliográfica y fico a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Claudia, por su
Pues genial exposición, los conceptos legales que nos menciona son tan importantes, bueno, como la autodeterminación informática, la gestión de la información pública, el marco civil en Internet, que es, todavía no tenemos tantos avances aquí en México, modelos libres de negocios en Internet, que va a ser un tema muy importante, la protección de datos personales, que sin duda van a generar debates de frente a las grandes reformas incluso constitucionales que están ahorita presentadas en el Senado de la República, bueno, ya pasaron a diputados y que como, y bueno, ver cómo este reto que nosotros empezamos a enfrentar, que ya en algunos estados como el Estado de México, como Coahuila, tienen grandes avances, pero que finalmente van a tener que seguir un proceso evolutivo como el que ustedes nos comentan, y pues entender esto, ¿no? Que a partir de toda la evolución que usted nos ha comentado hasta el año pasado, se implementó un juicio totalmente en línea. Entonces, muchas gracias por ver cómo su experiencia, sobre todo respecto a los temas de preservar un juicio justo e igualitario al implementar inteligencia artificial en la justicia digital, van a ser pues grandes temas y grandes debates específicamente en este seminario que nos ocupa. Dada la hora, me toca pedir algo, una labor muy difícil, que es contestar preguntas en 2 minutos, que más que contestar preguntas, dado el tiempo, me parecería que me gustaría pedirles esta labor titánica de dar una reflexión sobre las preguntas, porque creo que las preguntas dan para hacer otro seminario de 2 horas. Entonces, me voy a permitir leer las preguntas. Para la magistrada Claudia de Brasil, las preguntas son varias, son ¿qué tan necesaria es la construcción concreta de una personalidad jurídica específica para los robots inteligentes autónomos, como la plantea el Parlamento Europeo? ¿Qué mecanismos de protección constitucional proceden contra los contratos o aplicaciones que solicitan acceso obligatorio a nuestros datos personales? Y tradicionalmente en México se ha considerado el domicilio como un atributo de la personalidad y notificar a las personas en domicilios electrónicos en México ha sido un problema, pues se implementó un directorio nacional, pero aún estamos lejos de hacerlo eficiente. En este contexto, ¿cómo lo ha solucionado Brasil? Y usted ha escrito sobre la materia de inteligencia artificial como persona. ¿Esta persona podría tener el domicilio como un atributo de la personalidad? ¿Y qué tan viable sería la notificación electrónica a partir de apps? Voy a intentar hacerlo muy brevemente. La idea tradicional del domicilio de la persona es la misma que en México, acá en Brasil, porque tenemos el tratamiento del tema en la parte general del código, por supuesto en el capítulo de las personas. Entonces, que tratamos con la idea de domicilio, con esta visión de 2 ámbitos de identificación, una que está relacionada con la idea de la esfera íntima de las personas y por tanto hay una identificación con la idea de datos personales. Cuando hay una vinculación de la persona con su identificación de ubicación, de referencia geográfica, y también la esfera social, la idea de un ámbito de identificación dentro de una comunidad, del reconocimiento social y por lo tanto en la idea de autodeterminación informativa. El primer movimiento que se verificó en Brasil fue con los grandes demandados en los procesos judiciales que ofrecían enderezos o de domicilio para notificaciones, incluso la notificación inicial para fines de contestación en un proceso judicial. Hoy está se avanzando en la idea de justamente de la resolución del juicio 100% digital de Consejo Nacional de Justicia, de que todo el proceso de notificación puede se dar por correo electrónico desde que efectivado y con la oportunidad de hacer llegar a la otra persona la oportunidad de manifestación amplia. Cuando hay la idea por el juicio 100% digital, cuando hay la idea de que todo el proceso se va a tramitar como en línea, entonces que hay una adhesión por parte del demandante, del demandado, de todas las partes del proceso para que se comuniquen por medio de correo electrónico incluso. Pero tenemos también ahora sesiones o audiencias civiles realizadas por WhatsApp.
es dentro de la creatividad que el magistrado Ricardo ha hablado de pensar un poco fuera de la caja. Claro que hay que tener en cuenta los problemas del contradictorio amplio y de la amplia defensa que es posible para todo el caso. Es más difícil esto en la actividad penal. Obviamente que hay una necesidad de control más amplio con relación al entorno, el espacio, al espacio que está en realización para la sesión de juzgamiento o algo similar. Creo que muy rápidamente es esto. No sé si hay comprendido de todo, pero es que es posible en 2 minutos, creo. Muchísimas más gracias, magistrado. Efectivamente, está complejo, pero muchas gracias por contestarlo.